Voy a partir diciendo que todos me conocen por Sarachef. Mi nombre es Pedro, pero si me dicen Pedro, miro alrededor como buscando a Pineda, entonces como que es raro. Me uní a Fintol en septiembre del 2017. Fui el primer empleado. Era un Fintol bastante distinto al que es hoy día. Ha pasado mucho tiempo, en verdad se siente como infinito. Y era nano. Esa era nuestra oficina. Era un closet. Le decíamos el cuchitril. Ahí se sentaba Andrés, ahí me sentaba yo. Esas cajas de los computadores de alguien más eran como para levantar la pantalla. Y si alguien se sentaba en la silla abajo, de hecho uno no podía abrir la puerta porque chocaba con esa silla. Ahí, evidencia, esa pantalla la llevé yo de mi casa. Era así bien, una situación bien particular. Así se veía la aplicación, de hecho, cuando yo llegué a Fintol. Esto ya lo había hecho Dres con algunos devs de Plátanos, que era una de las empresas que o sea, una de las empresas que de hecho es co-founder de Fintol. No sé si sabían eso, pero Agustino en realidad como que representa a Plátanos, que es la empresa que es el cuarto founder de Fintol. Pueden ver la tipografía, muy estilo banco, el logo, la pluma, una foto heteronormada, hartas cosas que mejorar. Teníamos un gatito, todavía extraño al gatito, no sé por qué se lo echaron. Y en general era algo que funcionaba, cumplía su rol, bien minimalista. Esa era la lista que le llamamos CBLW. ¿Alguien adivina qué significa? Como a la web. Como a la weá. Palo blanco, el palo blanco. Muy bien. Hoy en día esta vista es cuando entran a su objetivo y se ven gráficos y dices los depósitos, mucho más producido, pero todavía se le llama como a la weá. Y estuve ahí 2 meses en Fintol, y de repente pasó algo que yo venía buscando hace rato, pero ya me había rendido. Ya como 2 años intentando entrar a Google. Y de repente Google me dijo, oye, ¿y si postuláis? Y yo como, pucha, ya harto rato intentando postular, no había pescado nada, estaba en Fintol, los juegos estaba pasando increíble, era todo manitos para arriba, el equipo, lo que hacía, etc. Y pensé de hecho ni siquiera tomar las entrevistas. Y después dije, no, ya, voy a hacer el proceso, voy a aprender el proceso, y obvio que no me voy a quedar filo, sí, estoy trabajando. Y quedé, pues. Y me llegó a sacar ese mail de google.com diciendo que mi oferta había sido aprobada. Chucha, ¿qué hago? Me costó en verdad. Hablaba con cualquier persona y me decía, no sé, imbécil, ándate a Google. ¿Qué estás haciendo? Onda, una persona que no me conocía, de alguna forma me llevaba ahí y me decía así como, es obvia la decisión, onda, eres tonto. Y no la encontraba para nada obvio. Me la pensé como un mes más o menos. Y finalmente le hablé a Susan, que es la que estaba llevando mi proceso, y le dije, ok, me voy, pero quiero estar un año en Fintol. Entonces espérame 10, 9 meses y ahí me voy. Y para mi sorpresa me dijo, ya, ok. Después me mandó hartos mails así como, oye, seguro que no quería entrar antes, voy a entrar mañana, el lunes, así. No, gracias, estoy bien. Y me fui, pues. Ahí estoy con mi gorrito, el gorrito de novato. Yo me fui pensando que iba a estar 2 a 3 años allá. De hecho le decía a los founders cuando me iba así como, no, si voy a estar 2 o 3 años y vuelvo. Y me acuerdo que todos me decían así como, nada, Pineda sobre todo, así me decía como, ni por si acaso vaya a volver. Nica. Y volví, pues. Me volví. De hecho al año ya como que sentí que ya estaba como tranquilo sabiendo que me iba a volver. Y 6 meses después, más o menos, un año y medio estuve, y me volví a Chile. Y me volví, de hecho, derecho a Fintol. Antes de tirar el currículum. Y volví a Fintol. Éramos 35 en ese entonces, en vez de 9, cuando me fui, o 5 cuando partí. Pero era bien choro porque se sentía como una empresa mucho más grande, obvio, pero todavía se siente esto que yo creo que ustedes lo han estado sintiendo y que es muy difícil para gente que no ha estado en Fintol entenderlo, que es como esta cercanía, este ambiente familiar, esta como confianza que se va generando con el tiempo y que en verdad es crucial para como seguir aprendiendo, para seguir creciendo y para disfrutarlo también, encuentro yo por lo menos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Dale pregunta. O sea, ¿qué añoraste o qué no te gustó? ¿Qué añoraste de Fintol o de Chile o qué no te gustó de Estados Unidos? Buena pregunta. ¿Qué añoré de Chile o qué no me gustó de Estados Unidos? Primero quiero aclarar
que sí me gustó Estados Unidos, sí me gustó Google, onda lo pasé bien ese tiempo y podría perfectamente haberme quedado ahí. Tal como cuando estaba en Chile, siendo entre Fintol o Google, era como una decisión entre dos buenas opciones. Hay gente que piensa que me fui como odiando Google y no. Eh, pero me pasó que la cultura estadounidense es un poquito individualista, es un poco como mucho de apariencia, como cero vínculos cercanos, como los que suele haber más en Latinoamérica en general. Eso se añoró un poco y eso principalmente, yo diría, como esa cualidad en las personas, el hecho de que allá era como full trabajo, no hablaba de nada privado, donde si alguien te como que si alguien preguntaba, no sé, qué hay que hacer después del trabajo, era como, uh, estaba entrando en terreno peligroso, vida privada. Entonces era curioso. Ahora, igual hay harto chileno, igual hay harta gente latinoamericana, entonces igual uno se arma su grupo. No es como que sea todo el día así. Pero con gente la pega, normalmente es como pega, termina y te va. Yo siempre digo que es el lugar ideal para jubilarse. Como que te solucionan todo y está ahí muy cómodo. ¿Queréis preguntar algo también? ¿O no? No, había saludado a la cámara, disculpa. Vale. Pero eso, Es que vi el stream de Valentín y como para probar que se movió. es real, se mueve, está grabando, es en vivo. Bueno, les quería mostrar cortito como algunas cosas que he trabajado, solamente como para que sepan qué preguntarme. Lenguajes, un poquito de frameworks. Últimamente en el Fintol he estado trabajando en lo que es, el quinto punto, arquitectura, cómo estructurar las cosas, cómo escalar, cómo modularizar, bases de datos de distintos tipos y en general muchas cosas orientadas a web development. Siempre ha sido mi tema. Desde que estaba en la U, siempre he estado trabajando en desarrollo web. Y ahora hace una semana, de hecho, dejé el equipo de arquitectura y estoy partiendo un nuevo equipo que es llevar Fintual a otros países de Latinoamérica. Le decimos LATAM. O sea, el equipo lleva más tiempo, yo acabo de entrar. Estaba sin devs. Eso. Pregunta. A mí me llama la atención sobre lo del monolito, que es una aplicación única en Ruby on Rails. Ese es el monolito. Exactamente. El monolito es un repositorio que tenemos con la aplicación Rails y que tiene todo el código Fintol corriendo ahí, y por eso le decimos el monolito. Nos estamos cuestionando esa estructura en todo caso, y más que cuestionando, en realidad ya medio aceptado, y estamos tomando otro camino de a poco. Creemos que para una empresa chica, que todos los devs se conocen cercanamente y pueden conversar todos los problemas muy fácil, es bacán un monolito, tiene muchas ventajas, pero una vez que el equipo ya no puede escalar como uno solo, empieza a tener más complicaciones que ventajas. Entonces por eso ahora estamos empezando a buscar sacar cosas del monolito. Un segundo. Chiquillos. Oye, les dejé unos cositos que me había faltado entregarles. Que están El gorrito va. Bueno, esto es bien superficial, o sea, bien como por encima. No quiero entrar en demasiado detalle en ninguno de los dos mundos, pero si quieren saber más de cómo fue Fintol al principio, pueden googlear cómo empezamos Fintol y les va a tirar ese post que lo escribió Andrés Marinkovic, es bien bueno, tiene 2 partes y habla mucho de cómo esos primeros pasos, incluso mucho antes de que yo entrara a Fintol. Y el segundo post, que es por qué dejé Google para volver a Fintol, también si googlean esa frase la van a encontrar. Y habla mucho más en detalle de cómo fue mi experiencia pre-Google, en Google y cuando volví. Y lo más importante, que creo que es la única diapositiva que importa acá, estoy aquí para ayudar, me tomé toda la semana, así que por favor pregúntenme harto. Aprovechen cualquier duda que tengan. Si me ven ocupado en el computador, vayan, tóquenme el hombro, me interrumpen, me hacen una seña. Aprovechen. Gracias. Gracias. Preparé un par de preguntas y después para lanzar, pero después tiran las suyas. Voy a empezar con una obvia. ¿Cuáles fueron las grandes diferencias? Además de la super obvia que es más grande, más chico, pero en tu experiencia personal entre trabajar como dev en Google y en Fintol. La principal diferencia es que el trabajar en Fintol, lamentablemente está súper ligada de la obvia en todo caso, que es lo del tamaño, pero es el hecho de cómo se siente eso.
es el hecho de que en Fintal, si en verdad tenéis una complicación con lo que estáis haciendo, a pesar de que ya alcanzó un tamaño en que yo no trabajo todo el día con los founders ni con la gente que está tomando decisiones, si hay algo que me hace ruido, en verdad es muy fácil alcanzarlo y hablarles, decirles tenga una reunión, como que no entiendo por qué estoy haciendo esto. Y a veces te convencen, de hecho diría que la mayoría de las veces te convencen, pero a veces no. Mientras que en Google hay como 800 capas entre tú y la persona que tomó la decisión de lo que vas a trabajar. Quizás no la cosa específica que estás codeando, pero un poco más el proyecto o dentro de un proyecto grande qué feature estás desarrollando. Eso es lo particular. Me pasó a ver gente cercana, amigos que por ejemplo de repente decían, bueno, agarren sus maletas, vamos a cerrar Fintal, ahora tienen que trabajar en esto otro, y es como, decíamos como avión. Y bueno, tomaron la decisión, esa es una parte fome. Igual es raro, obviamente, suena como que si pasara seguido y no está seguido. Otra diferencia es lo que comentaba antes, lo de las personas, lo que es bien todo laboral. Y lo tercero es el tema de estar en una mentalidad startup, que es como shape up o pitches o iterar sobre lo que agrega valor. Mientras que en Google es como, tenemos tiempo, demorémonos 2 años en hacer esto bien. Esto ya está funcionando, de hecho, pero hagamos una versión mejor, que nos va a demorar 2 años, y va a hacer que esto sea un 10% más rápido, y probablemente muchos usuarios no lo van a notar, pero así nos vamos a ahorrar millones de dólares, así que lo vale. Pasa harto eso también. Hay de todo. Google es una empresa gigante, entonces yo le estoy hablando de lo que yo viví en Google, pero hay equipos chicos, hay equipos grandes. Les puedo hablar de lo que viví yo nomás. Ok. ¿Qué onda la primera semana de ShapeUp? ¿Cuál es el más importante? ¿Cómo hay que abordarlo? De tu experiencia de dev. La primera semana de ShapeUp. De building, disculpa, de... Sí, del ciclo de building en un modo de trabajo con ShapeUp. Diría que lo más importante es tomarse el tiempo de escribir un documento que explique técnicamente, pero en verdad muy técnicamente, qué van a hacer y que sociabilicen ese diseño. Que lo hablen con otras personas, que les muestren lo que tienen en mente, que no sea una sorpresa para alguien en 6 semanas más cuando lo estén presentando. Porque se van a sorprender de lo mucho que pasa, que les dices, pero si es que eso ya existe, lo hicimos acá, o oye, pero ¿y si eso lo haces distinto, qué sé yo? Y obviamente ese feedback es mejor tenerlo la primera semana y trabajar bien desde el principio en lo que necesitan trabajar, que al estar a la tercera, cuarta semana dándose cuenta que hay que repensar esto un poco. Ojo que no es el shape, es un documento de inicio de ciclo. Un segundo documento donde vas a un nivel técnico. Exacto. O sea, de hecho, cuando llegué no lo teníamos en fin todo el documento de inicio del ciclo. Lo agregamos después. Igual es típico, o sea, creo que la gente que hace ShapeUp tiene algo similar. Y en general les diría como sea cual sea la metodología que usen, necesitan un documento de inicio de ciclo. Algo que especifique qué van a hacer, qué van a trabajar. A menos que sea algo que se van a demorar una semana, qué sé yo, y tal vez no le vale la pena. Pero cualquier proyecto un poquito más largo lo vale. Incluso 2 semanas yo creo que ya lo vale. Tuvieron poquito tiempo para hacer un primer borrador de shape en los últimos días de la semana pasada. En general, sabiendo que estamos en un contexto donde está súper apurado pronto. Un borrador de shape te refieres como un pitch. Un pitch, Que va a la claro. betting. Están trabajando en un borrador de pitch. Pregunta más en general, abstracta, como mejor siendo apurado un día más de shaping o un día más de building. Chuta. Qué difícil pregunta porque tienen 2 objetivos muy distintos. En general yo te diría que hacer el pitching bien es de lo más importante porque es lo que define en qué vas a trabajar. Y obviamente definir en qué vas a trabajar es lo más importante. Pero al mismo tiempo, si ya es obvio que vaya a trabajar en eso, tampoco me tomaría demasiado tiempo en hacer el pitch y empezaría a hacer mejor un buen documento de inicio de ciclo, que es bien distinto. El pitch intenta venderte una idea, intenta justificar por qué vamos a dedicar recursos a esto. El documento de inicio de ciclo explica técnicamente cómo vas a solucionar el problema, no sé qué estructura o qué patrones vas a usar, qué data vas a usar, etc. Entonces, creo que hay situación y situación en que cada una puede valer más la pena. Si tenías que volver al pasado, volviendo a ser un dev junior y estás seleccionado para hacer la FIL,
¿en qué pondrías el foco y con qué tratarías de irte como elemento principal o como aprendizaje? Cuando entré a Google, por cierto, yo entré a un programa bien choro, que era algo parecido a la FIN, de hecho. Se llama Engineering Residency Program. Eran como 2 meses como la FIN y después recién entraba a trabajar. Y creo que lejos lo que más valió la pena, y creo que varios lo tienen claro, me parece haberlo leído por ahí, son ustedes. Hacer el contacto, conversar los problemas que tienen el día a día, acompañarse en el proceso y quedar con el contacto para después, es lo que todos estábamos de acuerdo que es lo más valioso. Pero segundo, me iría con la esencia, con lo mínimo, no pierdan tiempo aprendiendo cosas demasiado rebuscadas. En general, cuando nosotros entrevistamos, por ejemplo, en Fintual, si tú sabes el lenguaje con el que programamos, el framework, la base de datos, etcétera, da lo mismo, da lo mismo. Mejor te pedimos que programes en algo que para ti es cómodo, y si vemos que te va bien en eso, sabemos que te va a ir bien con lo que hace Fintual. Esas cosas se pueden aprender. Entonces, enfocarse más en lo esencial, en lograr algo que vean que da valor. Ahí quizás estoy un poco biased. A mí me gusta mucho el mundo startup, entonces me gusta harto también poner el foco en buscar las cosas que dan valor rápido, versus hacer algo así ultra perfecto. Pero en realidad eso pueden ser dos estilos distintos de personas, así que... Voy a ir a preguntas que son bien clásicas y en Fintual y para los estudiantes porque tuvieron que responderlo en la prueba en línea. ¿Qué es lo más loco que has hecho en tu vida? Lo más loco que he hecho en mi vida, todavía no lo termino, creo que es lo más loco. Estoy armando un buggy. Compré un Volkswagen Beetle, un escarabajo así del año de la pera que estaba botado en la calle, oxidado, no anda. Y lo estoy modificando para hacer un buggy. Pero cuando me fui a Google, de hecho, fue la última vez que lo toqué. Y ahora está acumulando harto óxido. Y cada cierto rato me acuerdo y me dan unas ganas terribles de tomarlo y terminarlo, pero es complicado. Lo tengo en un lugar lejos de mi casa y si voy a trabajar tengo que ir como por todo el día. Entonces se ha hecho difícil buscar un día entero para trabajar. Me encantaría tener un espacio para trabajar todos los días un poquito. Cuéntame de alguna vez que hayas hackeado exitosamente algo que no se relacione con computación. Hackeado algo que no se relacione con computación. O no en el sentido para Sí, te computación. cacho la idea. Hacker. Oh, qué buena. Mira, fome, yo creo que varios lo han hecho, pero para mí un examen que no había pasado, ir a hablar con la profe y de alguna forma conseguir que me pasara el examen siendo que los puntos no estaban ahí. Y por cierto lo hice de la peor forma posible, porque llegué con el examen, me acuerdo, estaban todas las respuestas como en la sala, di toda la vuelta, una por una así. Llegué donde la profe y le dije, está perfectamente bien corregido. No me merezco ni un punto más, ayuda. Pero de alguna forma... Quizás por la mejor estrategia. Como que al final empecé a explicarle como, de hecho, por qué estaba todo perfectamente corregido y creo que eso la convenció de que entendía más de lo que por lo menos entendí durante el examen y logró darme el 4 y pasar el round. Vale, voy por la última mía, después dejo la sala. Pero, ¿qué hace un buen desarrollador según tú? Un buen desarrollador se preocupa de que al programar, la próxima persona que lea lo que estás haciendo lo va a entender. Eso hace un buen programador. Más allá que tu código es limpio, más allá que tu código es eficiente o corto o cualquier otra cosa, es que tú en el futuro, cuando no te acuerdes de qué hiciste, o cualquier otra persona que viene a leer tu código, lo va a entender fácil, rápido, va a ser obvio. Hay un libro de Uncle Bob sobre Clean Code, y él habla de los what the fuck per minute. Como la gente que revisa tu código, tu objetivo es minimizar la cantidad de what the fucks que va a expresar esa persona mientras lee tu código. Bueno. Dejo el micrófono to the floor. ¿Tienen preguntas? Iba a preguntar, como Google es tan grande, me imagino que cada equipo toma un proyecto y, no sé, usan diferentes tecnologías. ¿En qué te tocó trabajar a ti? Y si sabéis como, o hay algo general que dice como todos programan así.
Es bien distinto, efectivamente. Hay muchos lenguajes, hay muchos frameworks. Google tiene muchísimos frameworks y herramientas de desarrollo interno que solamente se usan en Google. No sé si es porque realmente es más eficiente o una estrategia para que cuando alguien se vaya no sepa cómo trabajar en el mundo real. De hecho hay como una página GitHub que es como el equivalente de Google en el mundo. Entonces para alguien que acaba de salir como que ve todas las tecnologías que está acostumbrado y va viendo como qué cosas existen en el mundo open source. En particular yo trabajé en Java todo lo que es Google Cloud, Google Drive y C++ lo que es Gmail, por ejemplo. Esas dos cosas están casi 100% escritas en esos dos lenguajes. Es como muy como de bajo nivel. En ese caso sí. En general como que lo que tiene que ser más eficiente suelen bajarle el nivel, aunque hoy en día ya como con los lenguajes más modernos como Ruby, Python y otros no es tan relevante. Pero quizás para Google sí. O sea, por el tema de la eficiencia que decías tú, Que que... claro, el 5% más eficiente hace una diferencia brutal, entonces puede ser. Si tuvieras que evitar los temas de haber llegado a Google y de ser el primer empleado de Fintual, ¿qué deberíamos saber de ti? Como si le cae como ese peso grande que tenemos que explicar cada vez esa parte. Que soy un software con experiencia, que me pueden preguntar cosas técnicas y que en verdad vengo con demasiadas ganas de ayudar. Yo estoy aquí voluntario, en verdad me tomé la semana para usted, eso es lo más importante. No sé si a eso vas o quieres saber un poco más de historia. Puedo ser más específico con la pregunta. Como ¿qué te caracteriza como esa como developer? Como ¿cuál es tu fuerte? Como el diseño, la arquitectura, el rápido, trabajar en equipo. ¿Cómo? Caracteriza. Sí, yo diría que el trabajo en equipo, eso es como lo principal. A mí me gusta mucho como trabajar en un ambiente bueno, como les decía, para mí todo lo que es performance o incluso trabajé los últimos 2 años de arquitectura, entonces lo tengo súper presente en la cabeza, pero aún así, según yo, no hay nada más importante que un buen trabajo en equipo, gente que se entienda. De hecho, parte de modularizar, al final va por primero modularizar la organización. Hay una ley que es la ley de Conway, si no me equivoco, que habla de que al final si tú divides la organización de cierta manera, el código va a terminar representando esa división del equipo. Entonces, parte de eso también era dividir equipo y creo que eso es lo más importante y para mí lo más rico. Así como tener un equipo que realmente te sentís como dueño del problema que estáis trabajando, que todos se llevan bien, todos se entienden. Sí. En general siento que soy muy como multi-skill. No tengo como mucho de algo así como experto, pero he tocado todo un poquito. Mi pregunta, por ejemplo, si consideras cuando empezaste a programar y ahora, o sea que ya tienes toda la experiencia, ¿qué cosas crees que le diste como, cuando estabas empezando le diste como mucha prioridad, pero te diste cuenta que ahora, bueno, ahora ya te das cuenta como que no era tan necesario? Y al revés, ¿qué cosas a lo mejor no le diste mucha importancia al principio, pero que ahorita crees que es, sí es algo que debiste haber dado más importancia? Primero que nada, no he tenido toda la experiencia. Falta mucha experiencia por tener. De hecho, yo recién llevo 5 años así de desarrollo profesional y eso recién te convierte como medio senior. Pero yo creo que lo más clave es reconocer cuándo vale la pena hacer un quick start, así como, filo, quiero hacer esto que funcione, y cuándo vale la pena leer la documentación y realmente hacer como un curso de un framework. Yo era muy de cómo hacer nomás y filo con documentación al principio, y después me pasaba que de hecho tomé clases de desarrollo web y empezaba así como, por eso funciona. Eso significa esa cuestión. Yo probaba así como búsqueda binaria, así como escribiendo código, funciona, no, funciona, sí, listo. Entonces, claro, me hubiera servido harto en realidad parar un poquito, leer la documentación, pero tampoco creo que sirva lo opuesto, quedarse pegado en la teoría y nunca escribir código. Hay que acompañar bien las dos cosas. Pero ya. Hola. Quería preguntarte más por el tema cultural. Ya mencionaste un poquito la diferencia entre Google y Fintual, que en Google, si alguien te propone un personal es como muy invasivo. Pero, a ver, me refiero a que en Google me imagino que trabajas con gente de todo el mundo. O sea, tal vez de Asia, de África, de Europa. Sí. Y no sé si en Fintual la gente es más latina o como...
¿Cómo se Súper siente esa larga. diferencia por el tema cultural específicamente? Sí, o sea, de hecho, ese ha sido un desafío en Fintual, mantener esa como cultura latina y cercana. Yo he sentido hartas veces como la corriente como Google, que es... En Google al final lo que pasa es que uno entra y te dan 1000 charlas de todo lo que no deberías hacer y todo lo que no deberías decir. Y eso te deja así como medio en shock, así como que ya no querés ni abrir la boca. Y tiene sentido porque justamente tenéis gente de todo el mundo, culturas demasiado distintas y lo que para nosotros podría ser perfecto, para alguien podría ser extremadamente ofensivo. Entonces eso mismo como que te tiene así muy callado. Y en fin, toda la pasada realmente que es como, oye, pero eso se puede interpretar mal. Y es como, ya, pero ¿lo interpretaste mal? ¿Ofendió a alguien? ¿Nos vamos a estresar por algo que podría haber afectado a alguien? O por último, esperemos mejor a que alguien lo afecte y que te diga y que sea más cercano. Yo sé que tiene sus pros y contras, hay gente que le gustan más los dos estilos. A mí me gusta mucho ese estilo de Fintual de, oye, cometamos errores, tengamos confianza y digámonos cuando cometemos el error. Pero perdernos en el y si quizás a alguien podría ofenderles como chuta, empieza a restringir mucho. ¿Se entiende? Sí, claro. Tengo varias preguntas chiquititas y sin sentido. Pero Las mejores. voy a partir con una menos técnica y que están todos hablando como técnicamente. Si tenemos un lenguaje y diferentes frameworks, ¿tú crees que de repente es bueno partir con el lenguaje bien sólido y después saltar un framework? ¿O de repente... Uy, qué buena pregunta. Depende de cuál es tu objetivo, yo creo. Si tu objetivo es lanzar una aplicación rápido, parte con el framework. Onda, entender la diferencia entre las dos cosas no va a ser significativo, te vaya a perder un poco de repente, algunas cosas van a ser medias mágicas, expresivas, pero si tu objetivo es lanzar rápido, creo que puedes ir desarrollándose después. Si por el contrario quieres como volverte a alguien que en verdad conoce bien el lenguaje y el framework, creo que sí es buena idea partir con un lenguaje puritano y después empezar a entender cómo ya qué cosa empieza a agregar el framework, qué otras utilidades tienes. Buenísimo. Sí. Muchas gracias. La otra pregunta es, ¿eres del Team Tabs o Espacios? En general soy del team no bike shedding. No sé si conocen el concepto de bike shedding. Ahí hay un cómic que lo representa muy bien, que básicamente hay como una junta de directorio y están decidiendo ya, tenemos que decidir si poner una planta nuclear. Aquí están todas las cuestiones, vamos a gastar $5 billones, qué sé yo, discuten 5 minutos, ya, aprobado. Ya, ahora queremos hacer un bike shed, un cobertizo para las bicicletas al lado, para los trabajadores. Hay 5 trabajadores que van en bici. Ya, a ver, no, pero es que sí, es que no, es que el techo debería ser así, qué sé yo, y gastan 2 horas discutiendo sobre cómo debería ser el cobertizo de bicicleta, Sí. siendo que hay decisiones más importantes que tomar y que las vieron como triviales. Entonces, bueno, el concepto bike sharing es como esas cosas que en verdad no hacen ninguna diferencia a nadie, filo. Y sobre todo hoy en día, si tú haces tab en un editor común, te va a hacer 2 espacios y da lo mismo. Te ponía el ejemplo porque estuve con un trabajo y me rechazaban todo porque uno trabajaba con espacio y el otro con tab y no Ridículo. importaba si estaba funcionando o no, era... Sí. En general, yo soy de la onda, debería respetar el estilo del archivo. Claro. Nosotros incluso en Fintual tenemos archivos con estilo un poco distinto, pero mientras el mismo archivo mantenga cierta consistencia, me encuentro razonable. Y del concepto full stack, tú que estás trabajando como data área, hay como varias controversias el término full stack. Hay muchos que dicen que tienes que hacer demasiado para recién ser full stack, y otros que tienes que manejar simplemente algunas cosas de front, de back y otras cosillas más y pueden ser full stack. ¿Qué opinas tú del término? Considero que depende 100% de la personalidad de cada uno, cómo te defines. O sea, el autodenominarse senior dev, por ejemplo, siempre me da gracia, como que no hay nadie que diga una definición de qué es un senior dev. Creo que el convenio es más o menos como alguien con 5 años de experiencia, pero obviamente hay gente con 5 años de experiencia que es muy distinta en capacidad de experiencia que otra gente con los mismos 5 años de experiencia. Entonces, es una pregunta humana subjetiva difícil de responder. Como que depende de cada uno. Depende de cada uno, o sea, alguien puede ser full stack porque, claro, ha tocado las dos cosas, pero ser muy junior en ambos, sabía una cosita por acá, sabía una cosita por allá. Al final creo que definirte como full stack, como backend o frontend developer, habla más de en qué quieres trabajar que de tu experiencia o una definición más clara. Y la última, En verdad, gato o perro.
U otro. Tengo los dos, gato y perro, y me encantan ambos. Son bien distintos. Sí, el gatito es como para llegar en la noche y regalonear, así como hacer cariño y ronronear y te cure todo. El perro es más como para ir a jugar, no sé, ir a correr. Yo llevo a mi perro a la oficina todos los días, el Otzi, que es el que atiende el chat en Fintos, de hecho. Pero sí, no pondría uno sobre el otro. Buenísimo. Muchas gracias, son mis preguntas chiquititas y extensas. Yo tengo una pregunta porque tú fuiste el primer empleado de Fintual. ¿Qué pensaste acerca de la idea? O sea, ¿qué te pareció así como, pucha, una buena experiencia? Y dijiste, no, esta idea $1.000.000, yo voy. $1.000.000, totalmente. ¿En serio? Sí, totalmente. Onda, desde que entré a Fintual era como... Primero que nada, estos son demasiado secos. Onda, como que los founders en verdad son demasiado cracks. Y se complementan demasiado bien. Y tienen una personalidad que trabajan demasiado bien en equipo. Entonces como que lo vi fue como... La idea que les ponga al frente va a resultar. Y además la idea la encontraba muy buena, como que en verdad tenía demasiado potencial. En el post de Dres, que le decimos a Andrés, habla de cómo el mundo de las inversiones era como una vaca sagrada, como que nadie creía que podíais vender retail. Y en verdad era como, sabiendo que podías, obvio que sí podéis vender retail por el computador, obvio que es demasiado fácil, obvio que todo el mundo lo va a hacer. Y nadie lo hacía, entonces era como, esta es la idea del $1.000.000 y el momento perfecto para lanzarlo. ¿No? Te la imaginaste. Dale, allá al fondo, en el vidrio. Oye, y a propósito de video, eso, y también de... Sí, creo que decía, como que queremos que un personal lugar donde tú puedes dedicar tus 3 o 4 años de tu vida, algo así creo que. ¿Qué te imaginas tú de lo que viene? Como que te imaginas como lo que viene ahora para ti, para Fintual. La misma pregunta, man. Bueno, yo me acabo de cambiar de equipo. Justamente arquitectura ya llevaba 2 años trabajando en eso, había hecho un poco de eso. Me pasaba en arquitectura que de hecho uno como que se empieza a abstraer demasiado de la programación y es como que ya estoy decidiendo sobre cosas de programación siendo que ya ni me acuerdo cómo se programaba. Entonces, para mí lo que se viene ahora es LATAM. Ese fue el cambio y se siente nuevo. LATAM, para que entiendan, no es prioridad de Fintual en este momento. Agustín hablaba y me decía, pero ¿estás seguro que es LATAM? Porque no nos interesa LATAM en este momento. Onda, tiene que funcionar en Chile y en México. Y después de eso podemos ponerle foco a eso. Fue como, sí, mejor todavía. ¿Y estáis de dev en esos equipos? De dev, sí. Vamos a hacer 2 devs y equipo operacional, legal, etc. Y con eso tenemos que sacarlo adelante. Y es medio nostálgico, como equipo chico, solo que en un contexto muy distinto, con infinitos recursos. Pero sí, eso por ahora. Y no sé si responder como que se viene para Fintual, pero sí, Fintual tiene un cambio, o sea, un proceso organizacional por delante bien duro, que es pasar esta cultura que funciona a escala chica y hacerla funcionar de alguna manera a la escala gigante que se viene. Estamos contratando como loco, entonces hay que ver cómo crees que hacerlo funcionar. Relacionado con lo que hice buscando delante, que este tema que a mí siempre me ha gustado, nunca se me había ocurrido preguntarlo en una como qué tanto te gusta el backend y el frontend y cuánto realmente haces en Fintual. Te lo pregunto secadamente porque como yo al menos llego a la finta con un sesgo muy backend y como que no quiero tocar frontend, pero Sí, yo soy bastante igual. Yo soy bastante igual en el sentido que me gusta mucho más el backend y trabajo mucho más en el backend. Y creo que ahí igual hubo un sesgo que me hizo tener esa percepción hasta el día de hoy, que es como que en backend siempre había como cosas más brígidas y frontend siempre encontraba que eran más como maestros chasquilla. Pero he de decir que estando en Google, wow, sí, habían frontends así brígidos. Onda, como que en verdad se preocupaban de problemas muy difíciles, como muy estilo lo que uno se espera en backends, de cómo coordinar las cosas, de cómo se renderizan el orden, de hacer diagramas de renderización, así como, wow, muy loca. por ejemplo en Fintual que trabajan en equipos, o sea, en los
ciclos trabajan como en equipos de dos, ¿verdad? A veces. Sí. Es lo que nos mostraron hace unos minutos de Chile. Sí, sí. Puede que no sea el caso siempre, pero No, sí, normalmente sí. se parean normalmente así como uno más enfocado a front y otro a backend, o son efectivamente full stack así como a media. Lo he visto todo. Lo he visto todo. He visto gente que se lo divide, que yo lo encuentro siempre mala idea. Y mejor los dos estar trabajando en lo mismo, sí o sí. Pero sí, a mí me ha tocado principalmente como o trabajar los dos en las dos cosas, pero debo decir que me ha tocado muchas más veces pitches que son 100% backend. Entonces, ni siquiera es un tema. Pero sí. Última pregunta. Bueno, más que pregunta, pensando un poco en el trabajo de la semana, de tu experiencia, ¿qué recomendación o qué esperarías también que la gente que está en los team, como cuál sería la disposición que está esperando de ellos, alguna recomendación que le pudieras dar como para abordar el trabajo que vamos a hacer en la semana y en general? Moléstenme. Pregunten en verdad, aprovechen de repente una idea ni siquiera técnica, conversarla con alguien más sirve. Sí, la recomendación ya más seria sería mantengan el foco. Es muy fácil cuando uno está partiendo un building desenfocarse y empezar a discutir cosas que no son relevantes, hacer backshedding. Pero preocúpense de lo que es realmente importante, de tenerlo bien claro en el diseño y de sociabilizar eso para que en verdad vean que a la gente alrededor también le hace sentido y eso los valida a ustedes también con su idea. O sea, la idea es que hagamos que te arrepientas de este slide. Claro, sí, eso sería un éxito. Totalmente, totalmente. Es que ustedes van a pensar que me voy a arrepentir, pero en verdad no. No conocen Vamos a ver. el nivel de camiseteo de Sara. Sí. Me cansó en el hackathon, yo estaba así como... Luego me cansó el viernes, yo no podía seguir. Pero decía, oye, creo que caché que este equipo debería subir link más así, ¿sabes? ¿Por qué? Sí, a mí algo que, por ejemplo, una cosa que me llamaba la atención en Google es que yo estaba trabajando con un compañero que hablábamos todos los días, lo tenía sentado al lado, y de repente cachaba así como, oh, me mandó un mensaje hace media hora. ¿Tenía un minuto? Sí, ¿por qué no me dijiste? No estoy acá al lado. Eso me llama mucho la atención. Yo soy muy así como interrúmpame, vengan, por favor. A propósito, hacemos una interrupción, un cafecito y después partemos propongo que la mañana sea como la última iteración de su volador. Es el momento, si no lo han hecho, de hacer lo que mencionó Sara Chef, de ir a hablar, representar y pitchear a varias personas para tener feedback y obviamente a nuestro nuevo mentor. Y después en la tarde, ahí, si quieren seguir shapear o empezar el build, por eso pregunté a Saracha lo que corresponde. Depende de los feedback que van a recibir. ¿Tenemos algo más como el calendario? Yo después del almuerzo voy a hacer una pequeña presentación para ¿cómo explicar? Para decir leyendo el feedback, los cambios que propongo hacer a la organización y detalles prácticos así muy chiquititos, pero si no, no. Hoy día es un poco terminar el shape y partir el build. ¿Cómo pedir un doble clic del documento así como de inicio de build? Para ganar el tiempo. Como un ejemplo. Sí. Pero necesitamos darle cuántas horas para eso. Sería para mañana. Para mañana. Yo decía como 30 horas, como decía que un countdown de 30 horas. Entonces puede ser mañana o justito. Mañana. Para mañana. O lo otro que podemos hacer es empezar con nuestro documento y después de ese doble clic, hacerlo bien. Sí. De todas maneras, Buena idea. Van a tener preguntas más concretas. Sí. ¿Sería alguna referencia como...? A ver si tenemos algunos, yo creo que podemos publicar algunos de Fintor mismo. Como para cachar el grado de profundidad o de alcance o de base de datos y tabla o es... Sí, base de datos y tabla, totalmente. De hecho, esa es la parte. En general, es un buen consejo. Lo más importante es cómo van a modelar los datos. Eso es lo crucial. ¿Quieren votar por este doble clic ahora? ¿O Ya.
No hay todavía un software que lo organiza, así que lo vamos a la mano. Para estar a favor de pedir un doble clic. Yo quizás lo encuentro como un poco overkill, o sea, como que creo que igual podemos ir como dándole una vuelta y preguntarle a Sara Chef más que preparar como una presentación y entrar como en profundidad. Quizás los aprovecharía como para cosas más técnicas, así como no sé, como armar por decir cualquier cosa, como un buen esquema de datos relacionados. El contenido de, o sea, como a propósito de yo no sé, hablaba con Manuel el otro día como, no sé, normalizar una base de datos. Me imagino que el doble clic no va a ir orientado allá, pero sí como a aspectos más técnicos de lo que va a ir en el documento técnico. Yo lo he pensado un poco más como lo dice Pablo, o sea, también como en la estructura del documento en sí, pero dos cosas. Uno, por tiempo, yo creo que ganamos tiempo, porque es algo a lo que no le deberíamos dedicar mucho tiempo y caería como en la ventana de tiempo justa para que nos sirva todo. Y dos, porque así como hay como una división como implícita entre como gente que con más background de backend y otros de frontend, probablemente a los que vienen con más background de frontend les sirva más como el doble clic en normalización de bases de datos y cosas así, para entender como lo que hacemos en el primer ciclo. Un input aquí, hicimos para Manu hizo una encuesta de niveles que tienen, no me acuerdo del número, pero me sorprendió que varios de ustedes cachan igual de modernización de bases de datos. No es como algo que falta mucho en el equipo. Yo voto por Una recomendación. No voten ahora en todo caso, o sea, la idea acaba de salir, como que denle una vuelta, piénsenlo con calma. Pero es que ahí yo tengo una duda, porque el doble clic, al final, yo creo que la documentación es una de las cosas a las que más vueltas le podemos dar. Y ahorrarnos ese tiempo igual es algo súper interesante. Y además también podemos meterle aspectos técnicos ahí mismo. No considero que un doble clic a lo mejor tenga que tener una duración definida y a lo mejor van a ser 15 minutos solamente que se van a ver dado el documento. Entonces ¿Cómo? yo considero que es una buena ¿Dedicarle 15 idea. minutos al documento? No, en el doble clic, así como que También porque ser una presentación de 2 horas de duración. del doble clic, o sea, si es algo que puede ser conciso y que al final es algo que al final todos los equipos te van a estar preguntando, ¿por qué no hacerlo una vez en vez de 3 veces repetir? Eso. Sí, creo que es como similar, o sea, al menos a mí lo que me pasa con los documentos es que no sé en qué tanta profundidad hay que escribirlo. Entonces, como ya al principio, no sé, escribir hasta la última librería que planeamos usar, pero quizás eso no se hace. Y me gustaría como ver 5 slides, como ya este documento es bueno porque hace esto, este es casi bueno, pero que aquí no definió bien esto fue muy por encima. ¿Quieres que le haga shaming a la gente de Fintos sobre los...? Sí, por favor. De repente, pensando un poco en las ideas que decían, puede ser, claro, no tan extenso, basarse en algo que ya esté hecho, alguna idea que muestro fue un proyecto que alguna vez se pensó hacer con estas características y más o menos este fue el documento que se generó correcto para eso. Un poquito para ir levantando cierta idea, porque diciendo lo que dice Christopher, claro, a lo mejor se entiende el concepto, se entiende la idea, pero el sentarse a escribir un documento técnico con qué nivel de profundidad puede que todavía no sea todo claro y no tiene por qué ser tan extenso. Puede ser claro, así como muy técnico. Sí, lo primero va a ser buscar algún ejemplo de compartir el paquete en todo caso. Eso va a ser paso. Sí, quizás únicamente compartir ahora un par de documentos, explicar, es suficiente más que 2 horas enfocado en El concepto de Vemos que tanto lo necesitamos. ¿qué has dicho? Empezado el mouse, hover. Joder, eso. Aprobado.